Buenos días, mis estimados. Gracias por estar conectados. Creo que ya estamos 8, así que vamos a iniciar. Recuerden que la semana pasada ya iniciamos con lo que sería el desarrollo de aplicaciones visuales. Hicimos la introducción y más que todo trabajamos la parte de diseño. Espero que hayan terminado la calculadora. Como ustedes notaron, no es nada difícil, pues, ¿verdad? O sea, la parte de diseño es bastante sencilla, interactiva. Se dieron cuenta, pues, ¿verdad? De que diseñar lo que sería el formulario es bastante práctico. Entonces, ya vamos a superar esa parte, o sea, eso ya quedó completado. De acuerdo al objeto que ustedes necesiten, es el que van a colocar en su formulario. Ahora, la siguiente parte es la que vamos a iniciar hoy. Cómo ya trabajar los objetos para que funcionen como una aplicación. En otras palabras, ya vamos a codificar, ¿verdad? Entonces, por favor, mantengamos la atención para que nos quede claro y voy a irme deteniendo preguntándoles. Ahora, si ustedes consideran que pueden ir a la par mía, háganlo. ¿Verdad? Si consideran, ahorita les voy a dar una base teórica nada más, pero vamos a ir entrando también a aplicar esa teoría, ¿verdad? Entonces, pónganme atención, por favor, porque sí es necesario que les quede clara esta parte, porque es con la que más van a trabajar, ¿verdad? La parte de diseño, como les decía, ya quedamos solventados ahí. Ya ustedes pueden hacer todos los formularios que quieran, con todos los objetos que quieran, ¿verdad? Lo arrastran y pegan y trabajan las propiedades. Pero esta parte ya no, ¿verdad? Esta parte sí requiere que tengamos claras, ¿verdad? Los conceptos que vamos a hablar para que podamos trabajarlo de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, solo alguna pregunta de la clase anterior. Antes de continuar, ¿hay preguntas o consultas de la parte de diseño? ¿Ninguna? Ok, bueno, voy a interpretar ese silencio como un no. Y eso me alegra porque, como ya mencioné, ¿verdad? Estamos más que claros. Perfecto, vamos a, entonces, ahí les he dejado una guía. Todavía no, las actividades ahí están, pero todavía no las he habilitado porque quiero que tengamos claro esto. Vale. Ahí está un formulario. Lo realizamos el lunes pasado. El primer formulario que hace el cálculo de el triángulo, del área de un triángulo. Entonces, el usuario se le va a presentar de esta forma. Va a digitar el valor de la base y el valor de la altura. Va a calcularlo, ¿verdad? Y ese valor se va a desplegar en este tercer campo de texto. Ok, entonces los objetos con los que vamos a trabajar sería la etiqueta, que sería el JLabel, el campo de texto y el botón. Como les mencionaba la semana pasada, con estos tres objetos y el formulario, pues ustedes pueden hacer ya cualquier aplicación.
¿ok? Pero debemos de tener en cuenta varios conceptos para trabajar con los objetos. Aquí hay un cuadro donde habla un poco acerca de cada objeto. Por ejemplo, el objeto de etiqueta. Un objeto de control JLabel permite dibujar en el formulario una etiqueta, entendiéndose como etiqueta una expresión estática que se quiere colocar. También es usado para mostrar los resultados de un proceso. ¿Ok? Ejemplo, por ejemplo, la palabra base. Esta es una etiqueta y altura también. También el área de un triángulo es. Estas tres son etiquetas. Entonces, esas etiquetas, ¿verdad? Son expresiones de texto que yo quiero colocar para diferenciar el campo de texto 1 y el campo de texto 2, para indicarle al usuario como una referencia qué valor es el que va a colocar ahí, ¿verdad? Y un tercero, ¿verdad? Es donde muestra el resultado, ¿verdad? El área del triángulo es, y ahí va a aparecer el valor. Ahora, noten que si yo no tuviera las etiquetas, solo tendría 3 campos de texto, pero no sabría cuál es cuál. Entonces, para identificarlos, me sirven esas etiquetas. También podrían ustedes no tratar de identificar ningún texto, sino que ningún campo de texto, sino que podrían poner un título aquí, ¿verdad? Cálculo del área de un triángulo. Podría ir aquí arriba, también como un texto, y para eso podemos ocupar una etiqueta. En los botones, si bien están identificados, pero ahí ya son propios los textos que ahí aparecen de cada botón. Ya no es un objeto label, ¿verdad? Sino que el botón trae su propio texto para poder identificarlo. Porque si no, si yo no pongo el texto en cada botón, no sabría entonces que el primero es calcular, el segundo es limpiar y el tercer botón es cerrar, ¿verdad? De lo contrario, aparecerían 3 recuadros en blanco. Pero no necesito un JLabel para poner esos textos, sino que ya son propios de los botones. ¿Ok? Veamos entonces la parte de los objetos. Cada objeto, como les decía yo, ustedes ya han de haber estudiado anteriormente lo que sería la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, cada objeto tiene propiedades y métodos, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación, ¿verdad? O lo que se le llamarían los atributos, serían las características, las propiedades, por ejemplo, el color de la etiqueta, el tipo de letra, ¿verdad? El color de la letra, el tamaño, todas esas son propiedades. Aquí me lo menciona. Propiedades más usadas. Ok, más usadas quiere decir que tendríamos más propiedades, pero las más usadas serían estas. Text contiene el valor que se visualiza en el formulario. Font permite establecer el tipo de letra de la expresión a mostrar. Border para establecer el tipo de borde de la etiqueta. Y Enable para habilitar o inhabilitar el uso del objeto de control. Ok, entonces yo tendría mis propiedades de mi etiqueta. Veamos el campo de texto, el JTextField. Un objeto de control, JTextField, permite dibujar en el formulario un cuadro de texto, ¿verdad? Un cuadro de texto o literalmente, ¿verdad? Como su nombre le indica, campo de texto. Es decir, una caja que permite la introducción de un dato o valor. En este caso sería un texto.
Este objeto es utilizado para ingresar el ingreso de datos. ¿Ok? Va, entonces, notemos, ¿verdad? Objeto label tiene text, font, border y enable. Objeto text field, text, font, border y enable. Entonces, noten que las propiedades del campo de texto con la etiqueta también son parecidas. O sea, son las mismas, pues, ¿verdad? Tiene una propiedad para el texto, donde contiene el valor o introducción del cuadro de texto. Font permite establecer el tipo de letra del texto de la caja. Border para establecer el tipo de borde del cuadro de texto. Enable para habilitar o inhabilitar el uso del objeto control. Ahora, aparte de las propiedades, ¿verdad?, que no lo mencionó en la etiqueta, porque las etiquetas es, ¿cómo decirlo? No es tan común, ¿verdad?, el uso de los métodos como un campo de texto. Ahora, en los métodos, lo que yo les decía, que un objeto, vamos a ver, en Java todo es un objeto. Entonces acá, vamos a compartir todo mejor. Vale. Entonces, los objetos tienen lo que se le llamaría propiedades. Propiedades y métodos. Vamos a poner esto acá mejor. Vaya. Vale, perfecto. Tiene propiedades y métodos, los objetos. Entonces, las propiedades son las características, por ejemplo, el tamaño, dijimos color, tamaño, color, la etiqueta sería tipo de letra. Eso serían las propiedades. ¿Qué serían los métodos? Los métodos serían lo que le llamaríamos las acciones. Las acciones. ¿Ok? Vale, como les decía, en las etiquetas no menciona mucho la parte de los métodos, sino que más que todo en los campos de texto y los botones. No quiere decir que las etiquetas no tengan métodos, sí tienen, pero en la práctica, básicamente ustedes ponen el rótulo, llamémoslo así, ¿verdad? Que la etiqueta es un rótulo. Entonces ponen el rótulo, le ponen el texto que quieren que tenga y ahí quedó, ¿verdad? Ya no se usa más. Ya en la ejecución del programa ustedes ya no interactúan con esa etiqueta. En cambio, en los campos de texto y los botones, ustedes trabajan mucho con los métodos. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Ok, estábamos acá. Vale.
Entonces, en los campos de texto tenemos los métodos más usados. GetText permite obtener el texto introducido en el cuadro de texto. setText permite colocar un texto en el objeto JTextField. RequestFocus permite asignar al cursor al objeto de control. Ok, perfecto. Hasta aquí todo iba bien. ¿Sí? Hasta aquí todo iba bien. Vaya, aquí tenemos una propiedad que se llama borde. Una propiedad que se llama borde. Y aquí ponemos bordes. Entonces, ¿por qué me refiero que hasta ese momento todo iba bien? Todo iba bien hasta acá, ¿verdad? Pero en los métodos, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Ya me empezó a poner cosas raras ahí, ¿verdad? GetText, setText, RequestFocus, ¿verdad? Entonces, ya como que no es tan identificativo, por decirlo así, ¿verdad? Pero vamos a lograr, tener clara la lógica de los métodos, porque eso es todo, ¿verdad? Vamos a trabajar o interpretar la lógica para que ustedes no se confundan a la hora de trabajar con ellos. ¿Ok? Vale. Si yo lo tomo literalmente así y lo traduzco, entonces ya tendría un poco más de sentido, ¿verdad? Si yo traduzco literalmente el método, el nombre del método, que sería getText, podríamos hacer una traducción algo literal que diga obtener texto, ¿sí? Ahora, noten la diferencia con las propiedades. Tienen paréntesis. Eso es clave. Así identificamos cuándo es una propiedad y cuándo es un método, ¿verdad? Los métodos, perdón, terminan con paréntesis. En cambio, las propiedades no. ¿Ok? Volvamos a nuestro cuadro. Aquí en nuestro cuadro, entonces, si yo traduzco, ¿cuál sería un método, una acción? Entonces, es más fácil obtener texto. Eso sería un método del objeto JTextField, ¿verdad? Aquí le puedo agregar texto también como parte de las propiedades. Y identifiquemos un objeto, text, text field. Perfecto. Entonces, este sería un método, obtener texto. Entonces, como es una acción, yo quiero realizar la acción de obtener el texto ¿de quién? Del campo de texto. ¿Ven? Entonces, ahí hay una acción, porque la propiedad texto nada más es el texto que tiene el objeto. Pero para realizar una acción en él, yo tendría que realizar la opción obtener el texto de ese campo de texto. Entonces, ahí ya tengo una acción. ¿Cuál sería otra acción? La palabra setExt. setExt
ctext sería otra acción. Va. Ya identifiqué que textx es texto. Ahora, ¿cómo podría tener una traducción literal de la palabra set? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cómo le podríamos llamar o cómo podríamos hacer una traducción literal de ctext? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos literalmente darle un significado a ctext? O uno. Si el primero es obtener, ¿cuál sería entonces en el ctext? ¿Qué se les ocurre? Hola, hola. ¿Cómo enviar? Enviar sería, está bien, enviar texto. Excelente. ¿Alguna otra? Add, de agregar. Add de agregar, agregar texto. Excelente. Perfecto. ¿Alguien más? Ya tenemos enviar y agregar. Hola, hola. Por lo menos espero que estén, que estén despiertos. Ok, perfecto. Vaya, lo que nos compartieron los compañeros, ¿verdad? Está más que interpretado con la palabra set, ¿verdad? Yo lo puedo interpretar como enviar texto o como agregar texto. La palabra set muchas veces se utiliza como configuración, ¿verdad? Como un seteo, ¿verdad? Una modificación. Entonces, modificar texto. Lo podría interpretar de esa forma. Entonces, en el primero obtengo texto y en el segundo modificar texto. Vale. Ok, y tengo un tercero que permite asignar el cursor al objeto de control. Request focus. Vale, perfecto. Vamos a agregar ese último. Ok. Vale, aquí tenemos. Ahora, request focus. ¿Qué se les ocurre para request focus? Focus sería el enfoque. Y la palabra request. Hola, hola. ¿Qué se les ocurre para request focus? Como enfocarse en la Ajá. pregunta. La pregunta, un request, Solicitud. una petición podría Ajá. también ser, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces,
tomando lo que decía la compañera, ¿verdad? Sería como una petición, ¿verdad? Tomando de lo de la pregunta, una petición. Entonces, sería pedir o peticionar, ¿verdad? Pedir enfoque. Gracias. Vale. Ok. De esto, ¿qué es lo que vamos a identificar que nos va a dar la pauta para lo que les decía yo, tener clara la lógica de los métodos a la hora de trabajar con ellos? Vale. Tenemos este objeto y tenemos propiedades. Y tenemos los métodos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a trabajar o bueno, van a tener siempre presente? Vale, con las propiedades no hay problema, ¿sí? En las propiedades ustedes van a identificar qué es lo que quieren trabajar, si el tamaño, el color, el tipo de la letra, el borde o el texto. Vaya, ahí no hay problema. Ahora, ¿qué acciones quieren realizar con esos métodos? Entonces, ¿cómo se van a guiar en esto? ¿Cuál va a ser su, su guía a la hora de trabajar con los métodos? Vale. Si ustedes quieren obtener algo del objeto, van a buscar la palabra get. Y aquí sería el método. O por decirlo así, aquí lo pongámosle la propiedad. Get, la propiedad. Y aquí iría el paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabrita clave aquí? La palabra get. Y si ustedes quieren modificar, o sea, hacer una acción de modificar, van a utilizar set. Luego iría el nombre de la propiedad. Y luego iría, ¿qué? El paréntesis. Ahora, hay métodos que no tienen ni get ni set, ¿verdad? Son métodos de acción, se les llama, ¿verdad? Entonces, estos son métodos, ¿cómo decirlos? Implementados al objeto, como del sistema, pues, ¿verdad? Métodos del sistema, que igual, ¿verdad? Los vamos a trabajar, pero lo que deben enfocarse ustedes es en la lógica de estos dos métodos, los métodos get y los métodos set, así se le llaman. Entonces, si yo quiero obtener alguna propiedad del objeto, utilizo la palabra get. Y si quiero modificar alguna propiedad del objeto, utilizo la palabra set. Vale. Ya tomamos con el texto, ¿sí? Con el text. Entonces, si yo quiero obtener texto, le digo que get text.
Si yo quiero modificar texto, le digo set la propiedad. ¿Ok? Vamos a hacerlo con algunos otros. Por ejemplo, tamaño. ¿Verdad? La propiedad sería size. La vamos a poner acá. Año. En color, ¿verdad? No cambia, es el mismo color. Tipo de letra sería font. Bordes sería border. Y texto sería text. Ok. Vale, perfecto. Trabajemos el tamaño. Si yo quiero obtener el tamaño de un campo de texto, entonces la propiedad sería get. Si yo quiero modificar el tamaño de un campo de texto, yo utilizo set size. Entonces, noten cómo va la palabra de acuerdo a la acción que yo quiero realizar. Obtener, modificar. ¿El qué? Me lo va a dar la propiedad. Set, get size o set size. Por ejemplo, si yo lo quisiera hacer para el color. Yo quiero obtener el color del texto, entonces le digo get color. Y si no, si quiero modificar el color, set color. Vale. Pero ojo, ¿por qué debemos entender esto? Vale, ¿por qué debemos entender esto? Porque lo que estoy poniendo yo acá, estos métodos acá, ¿verdad? Son los que ya voy a usar en la programación, ¿sí? Esto ya es código, esto es código Java ya. Pero como les decía, era necesario que entendiéramos su lógica, ¿verdad? Size, color, font, border, text, lo puedo usar, ¿verdad? En tiempo de diseño. Así se llama lo que sería el diseño que hicimos la vez anterior. Y esto sería ya en tiempo de ejecución, ¿verdad? Yo puedo trabajar las propiedades directamente en tiempo de diseño, pero con get size, set size, get color, set color, o sea, la palabra set y get que me obtienen las propiedades, o sea, los métodos, ya los trabajaría directamente en el código. Ahora, ¿para qué sirven los métodos? Entonces, los métodos, lo vamos a poner acá. Se utilizan para controlar las propiedades de
otros objetos. Para eso se utilizan los métodos. Entonces los métodos yo los utilizo para controlar las propiedades del mismo objeto o la de los otros objetos. En la mayoría de casos va a ser para controlar a otros objetos. Entonces yo a través de un objeto puedo controlar a otro. ¿Sí? Eso sería la función de los métodos, ¿verdad? Poder controlar las propiedades de otros objetos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está quedando claro? ¿O Para mí, necesita? claro, Ambas. Gracias, mi estimada. ¿Alguien que requiera que lo volvamos a explicar? Vamos a poner verde. No, verde muy feo. Un azul, pues vaya. Ahí tengo C, get y set. Propiedad, nombre de la propiedad y ya lo armo ahí. Ok, ¿quedó claro entonces? ¿Verdad? Procedamos. Vale, entonces los métodos se utilizan para controlar las propiedades de otros objetos. Vale, veamos el botón. Vale. Con el botón es un objeto de control que permite dibujar en el formulario un objeto que contiene un proceso a ejecutar. Se utiliza comúnmente para llevar a cabo procesos específicos según la naturaleza de la aplicación. Propiedades más usadas: text, font y enable. Texto, tipo de letra y habilitar. Evento más usado. Vale. Con los botones tenemos una diferencia. El action performer. Vale. El action performer dice, este evento se lleva a cabo cuando el usuario da clic, oigan bien, da clic sobre el objeto de control JButton. Ahora, no es exclusivamente solo para el clic, sino para el enter también. Entonces, si el usuario da clic o enter en el botón, entonces, como la palabra dice ahí, ¿verdad? Va a ejecutar, ¿verdad? Va a hacer una acción, va a realizar una acción. Entonces, ejecuta el código que se ha colocado en el botón, ¿verdad? En el action performer. Ahora, hay métodos específicos como sería doble clic o clic del botón. Ya lo vamos a ver, como les decía, necesitaba que viéramos esta parte conceptual. Entonces, si bien el botón también tendría getText, setText, requestFocus, el evento o el método más usado sería el action perform. Es ahí donde se va a ejecutar la acción o el código. Y también noten que no tiene la palabra get ni set, ¿verdad? Sino que este es un método
prácticamente del sistema, que Java le coloca a este objeto. Ok, entonces para el botón, este sería el JText Field. Para el botón, ¿verdad? Tendríamos la acción que se va a realizar, el action perform. Ok, ya vamos a ver en la práctica cómo funciona todo esto. Entonces, ¿hay alguna pregunta antes que pasemos a la parte práctica? ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda? Ok, voy a interpretar el silencio. Vale, vamos a ir ya entonces a la parte de NetBeans para explicarles esta parte. Vamos a usar la lupa. Vale, ahí está el área del triángulo. Vale, esto ya lo vimos la semana pasada. Vale, esto sería el diseño. Todo lo que yo haga acá se le llama tiempo de diseño, ¿verdad? Ya coloqué las etiquetas, aquí ustedes las pueden ver, JLabel, aquí está JLabel 1, ¿verdad? Y si yo la selecciono aquí en el Navigator, aquí me va mostrando todos los objetos. Aquí está el formulario, aquí están los campos de texto y los vamos, miren, si yo los opero en el navegador, ahí él lo selecciona también en el diseño, ¿verdad? Si yo lo hago aquí en el navegador, ¿ok? Vale. Entonces, para mi objetivo voy a crear un nuevo formulario. Pongámosle form prueba. Objetos, pongámosle. Vale. Objetos. Vamos a finalizarlo. Ahí tengo el formulario. Recuerden que yo les dije que lo primero que deben de hacer al cargar un nuevo formulario es irse a las propiedades, a la pestaña Code y centrar, ¿verdad? Generate Center. Eso es lo primero que debemos hacer para que ya no estemos arrastrando, ¿verdad? El formulario, porque recuerden que por default él va a aparecer en la esquina superior izquierda. Ya tengo mi formulario centrado. Entonces voy a ocupar una etiqueta, un botón y un campo de texto. Quiero que voy a hacer esto antes de ya meterme a un formulario ya con una función específica que en este caso sería el cálculo del área del triángulo. Antes de hacer eso, quiero que tengamos presente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar. Tengo un botón, un cuadro de texto y una etiqueta. Vale. Veamos el layout. Vale. Perfecto. Yo tengo el campo, vale. Ok. Campo de texto, botón y etiqueta.
Aquí yo tengo, se recuerdan, ¿verdad? Aquí tengo la propiedad text. Eso ya lo habíamos visto. Aquí está font. El color. Aquí tengo el borde. ¿Verdad? Aquí tengo todas las propiedades. Márgenes. El backcolor. Tengo el foreground, que es el color del fondo. El background, el color del fondo sería el background, ¿verdad? Que está en blanco. El foreground sería el color del texto. El tipo de letra, ¿verdad? Y yo todo esto lo puedo hacer desde acá, ¿verdad? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Este le vamos a dar negrilla y le vamos a dar tamaño 14. Ahí cambió, ¿verdad? Aquí le vamos a poner... como que yo no quiero que tenga ningún texto aquí, borro esto. Lo puedo hacer desde acá, ¿se recuerdan? O lo podía hacer de las propiedades de acá, de la propiedad text, ¿verdad? Dejando en blanco también esto. Aquí lo voy a hacer desde acá. Aquí le quiero cambiar a aceptar. Así va a tener el texto el botón. Y aquí sería etiqueta. La etiqueta le vamos a poner rótulo. ¿Se recuerdan que es un rótulo? Pues, ¿verdad? La etiqueta es un rótulo. Aquí tengo ya el rótulo. Ok, si yo quiero también cambiar el tipo de letra, lo puedo hacer. Vamos a darle esta verdana. Bold itálica. Unos 18, más grande. Ahí está rótulo, miren. Ahí tengo el rótulo, pero ya no la quiero negra, sino, bueno, es rojo como que no ha desayunado, ¿verdad? Ahí está, miren, ya le cambié y todo lo estoy haciendo, esto es tiempo de diseño, ¿verdad? Todo lo que estoy haciendo acá es tiempo de diseño. Ok, veamos. Le voy a poner un borde para que se aprecie también un borde con líneas, ¿verdad? Que las líneas sean redondeadas, que el grosor sea de 2 y le pueden también cambiar el color a la línea. Este color de aquí es el color de la línea. Pongámosle color azul a la línea. Ok. Ahí tengo yo ya. Vamos a agrandar esto. Y la palabra rótulo la vamos a dejar centrada. Y para eso ocupo horizontal align. Sería center. Ok. Ahí tengo ya un formulario y todo lo hice a través de tiempo de diseño. ¿Verdad? No toqué código. Para nada. Perfecto. Tengo la etiqueta, el botón y el campo de texto. Ahora, vamos entonces ya a ponerle código al botón. Antes de proceder a ponerle código al botón, aquí puedo yo cambiar el tamaño, miren, a mi gusto, sin usar código. Pero antes de colocar el código, debo de cambiarles el nombre a los objetos, ¿verdad? Por default, Java me le da el nombre de acuerdo al objeto que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si es una etiqueta, me le pone JLabel y le agrega un valor numérico.
¿verdad? Una serie, por decirle así, una serie numérica. Como yo solo tengo una etiqueta, me le pone el 1, ¿verdad? Si yo agregara otra etiqueta, miren, ahí ya le pone 2. Y aquí me la agrega también como JLabel 2. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Diferenciar que esta es una etiqueta y esta es otra. ¿Cómo? Con un nombre, agregándole una serie numérica. Lo mismo pasa con el botón y lo mismo con el campo de texto. Si yo agrego otro botón, me le va a poner JButton2 y si agrego otro campo de texto, me le va a poner JTextField 2. ¿Verdad? Entonces, es como un nombre por default. Ahora, eso no tiene nada que ver con el texto, ¿verdad? Porque el texto el texto que coloca a cada objeto es el mismo que el nombre del objeto por default, ¿verdad? Aquí le puso JLabel2, es el texto, que es muy diferente al nombre, ¿verdad? El texto que lleven los objetos es diferente a su nombre. Como pueden notar, yo le quité el texto al campo de texto, pero el campo de texto se sigue llamando igual, JTextField1. Lo mismo sucede con el botón y lo mismo sucede con la etiqueta. Ok, va. ¿Cómo cambiamos el nombre a los objetos? Va. Lo más práctico es hacerlo desde acá. Pueden ustedes hacerlo también desde acá, ¿verdad? Pueden ustedes cambiar los nombres de sus objetos desde las propiedades. Pero para no estar, ¿verdad?, buscando los nombres de los objetos en las propiedades, lo más práctico sería hacerlo desde el menú desplegable. Seleccionan el objeto, le dan clic derecho y aquí hay una opción que se llama Change Variable Name. Ahí cambian el nombre del objeto o lo pueden hacer desde acá. Aquí ustedes pueden cambiar los nombres, ¿verdad? Entonces, como les resulte más práctico. Lo hacen desde acá o lo hacen desde el Navigator. Podría ser también lo más práctico hacerlo desde el Navigator. Cambiar el nombre, ¿verdad? Aquí le vamos a poner, vale. Con respecto a los nombres, vamos a manejar un estándar de nombre. No le vamos a poner nombres, ¿cómo decirlo? Nombres con, bueno, con nombres propios de alguien, pues, ¿verdad? Sino que vamos a guardar un estándar. Por ejemplo, mi rotulito, ¿verdad? Esos nombres no deben de ser considerados, ¿verdad? Nombrecitos así, ¿verdad? Mi rotulito o mi estrellita, etcétera. Cosas, nombres así, no. Vamos a llevar un estándar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al llevar un estándar de nombres, a la hora de codificar, nos es más fácil identificar los objetos, porque a la hora de trabajar el código nosotros ya no vamos a ver esta página o este entorno de diseño. Entonces, ¿cuál sería el estándar o la nomenclatura que vamos a utilizar? Por ejemplo, si estamos utilizando una etiqueta, podríamos usar eti en minúscula y, ¿verdad? Luego rótulo, ¿verdad? Haciendo referencia
al objeto, ¿verdad? Yo normalmente suelo utilizar las consonantes. Por ejemplo, si es etiqueta, label sería LBL, ¿verdad? Entonces, trabajemos de esta forma, trabajemos con las consonantes. Y en minúsculas, ¿verdad? Apliquemos, ¿verdad? El camello, el código camello acá. LBL, rótulo. Y tengo ya el nombre de el objeto etiqueta. Para el botón BTN. BTN que aceptar. Y para el campo de texto, TXT. TXT, como no lo hemos identificado, pongámosle texto. O cadena, ¿verdad? Cadena de texto, TXT cadena. Bye. Ya tengo los nombres de los objetos. TXT cadena, BTN aceptar y LBL rótulo. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Va, ¿quedó clara la parte de ponerle nombre a los objetos? Yo digo que sí, ingeniero. Gracias. Ok, vamos a tomar ese sí como la respuesta de todo, ¿verdad? Ok, va. Hasta ahí seguimos en tiempo de diseño. Hasta ahorita no hemos tocado código. Pero ya agotamos, ¿verdad? Ya cambiamos los nombres de los objetos, les pusimos propiedades, etc. Ahora viene la codificación. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Que el texto que ponga el usuario acá, vamos a darle aquí una vista previa. Por ejemplo, el texto que ponga, cuando yo le dé a aceptar, ese texto debe de aparecer en el rótulo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer este programa. Pasar el texto digitado a la etiqueta o el rótulo. Entonces, programación 3 ya debería, cuando yo le dé aceptar acá, debe de aparecer ese texto acá. Perfecto. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. Cada uno de estos tiene sus métodos y propiedades. Ahora, como me están diciendo que cuando yo le dé aceptar, o sea, cuando le dé clic al botón, el texto que ha sido digitado pase a la etiqueta. Entonces, ¿quién realiza la acción? El botón. Hay dos formas de entrar ya a colocar código en los objetos. Dándole doble clic y nos va a ir a el código o la pestaña Source, ¿verdad? Yo aquí puedo entrar a Source, ¿verdad? Aquí no tiene más nada porque yo no he puesto ningún código. Si yo le doy doble clic, entonces ya me iría directamente al Source al darle doble clic sin darle clic a la pestaña Source. Esa es una forma. Y la otra es darle clic derecho y entrar a la opción clic derecho, clic derecho, eventos, y aquí están las acciones. Miren, aquí están los eventos. Aquí está el Action Performer que mencioné en la guía. ¿De quién? Del botón. Y aquí hay una serie de eventos
que se activan a través del botón. Aquí está el del mouse, miren, mouse clicker, mouse entering, mouse exit, mouse pressing, mouse release. Mouse clicker es cuando cliqueamos en el botón, pero el action performer, la ventaja es que el action performer funciona tanto para clic como para enter. Entonces el mouse clicker no, el mouse clicker es exclusivo para el clic del mouse. Si el usuario, ¿verdad?, le gusta usar el teclado, el enter, entonces lo más recomendable es usar action performer. No voy a explicar cada evento, ¿verdad?, porque no es esa la idea, sino vamos a ir directamente al evento que necesitamos. Ok, perfecto. Entonces yo puedo darle, si yo le doy Action Performer acá, ¿verdad? Ya me lleva al código y como ustedes pueden ver, ya agregó el método Action Performer. Entonces, ya agregando él el método en el código, a partir de aquí, yo puedo codificar. Esa era una forma de entrar acá ya al método, crearlo y empezar a codificar. Otro era, como les decía yo, dándole doble clic al objeto. Le doy doble clic y él hubiera creado el Action Performer porque es el evento por default. Y ahí estoy yo listo para codificar. Entonces, en conclusión, si ustedes quieren ya ingresar código, ¿verdad?, denle doble clic al objeto al cual ya quieren ponerle el código, ¿verdad? Es lo más práctico. Ahora, digamos, eso es si quieren usar Action Performer porque es el método por default. Si quisieran usar mouse clicker, tendrían que venirse acá, buscar en mouse y mouse click. Ahora, noten que como ya creó el Action Performer, aparece en negrilla, porque el evento ya está creado. Y aquí nada más lo que haría es trasladarlos a él. Trasladarlo al botón aceptar y noten que aquí ya tengo el nombre del botón y luego el método Action Perform. Lo mismo que estábamos viendo con los get y los set. Vale, perfecto. Entonces, ya estoy listo para agregar el código. Entonces, yo quiero que lo que aquí se digite pase a la etiqueta. ¿Cómo hago? Ok, entonces cuando el usuario dé clic, entonces, primero, debe ir el nombre del objeto con el que yo quiero trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que el texto que se ha digitado pase a la etiqueta. Ahora, ¿cómo obtengo el texto del objeto? Ven, como ya tradujimos literalmente el método que me lo hace, entonces yo ya sé que con getText yo puedo obtener el texto. ¿Pero de quién? Del cuadro de texto. ¿Cómo se llama el cuadro de texto? Ah, yo le puse txt, cadena. Ese es el nombre de el objeto, ¿verdad? Yo no le puedo poner btn a aceptar porque no es el texto del botón el que yo quiero obtener, sino el texto del cuadro de texto. Entonces pongo el nombre del cuadro de texto y esto es un estándar, ¿verdad? Entonces ténganlo claro. Primero va el nombre del objeto y luego va el método con el que yo quiero trabajar. Ok, entonces, luego de poner el nombre del objeto, le pongo punto y noten que ahí aparecen todas las propiedades y los métodos de
de ese objeto. ¿Cómo sé cuáles son eventos y cuáles son propiedades? El paréntesis. Todos los que tengan paréntesis son métodos. Y los que no tengan paréntesis son propiedades. ¿Verdad? Así es como yo los identifico. Entonces aquí tengo todos los métodos que yo puedo utilizar con este objeto. Estos son todos los métodos. ¿Verdad? Mire, ¿y cómo funciona cada uno? Bueno, se los dejo. Se los dejo de tarea si ustedes quieren ir investigando qué hace cada uno. Aquí, cuando yo le doy punto, ¿verdad? Él nos muestra la ayuda de sintaxis, ¿verdad? Le doy punto y me muestra la ayuda de sintaxis, ¿verdad? Ahí hay un pequeño, una pequeña descripción de cada uno, ¿verdad? De qué hace cada uno. Entonces, bueno, si tiene tiempo, váyanlo leyendo, pero vamos a ir directo al punto. Vale. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Obtener el texto. Entonces, busco los get. Aquí tengo los add. Aquí tengo los get. Vale. ¿Qué get es el que voy a utilizar? Vale. Aquí miren que aquí tengo muchos get. Quiere decir que se pueden obtener otras propiedades. ¿Vale? Aquí puedo obtener el background, el fondo, el borde, etcétera. Ok, aquí está el get font, el get foreground, el get location, get name. Ok, y aquí lo tengo, miren. Aquí está el get size, puedo obtener el tamaño, pero yo lo que quiero obtener es el texto. Y aquí dice, ¿verdad? Retorna el texto contenido en este componente, ¿verdad? Ahí es lo que me menciona. Entonces eso es lo que yo quiero, obtener el texto. ¿Ok? Y ahí, eso es todo. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podríamos crear una variable de cadena. Vamos a poner cadena igual, vacía. Y esto, lo que dijiste el usuario, lo voy a guardar en cadena. ¿A qué se parece esto? Se parece ¿se recuerdan cuando capturaban con el escáner? Creaban la variable escáner y luego utilizaban la misma función escáner para guardar lo que el usuario digitara en una variable. Lo mismo hacemos aquí. Creo una variable de cadena y le digo, mire, en el objeto cadena, obtenga el texto y guárdenlo en la variable cadena. Vale, ¿qué estoy haciendo yo? Controlando las propiedades de otro objeto en el objeto botón. ¿Ven? Gracias a que al método actionPerform. Ahora, pero eso no no me está trabajando o no estoy manipulando el rótulo. Ahorita solo estoy manipulando el cuadro de texto. Y miren que usé getText, ¿verdad? ¿Lo digité? No. Lo tomé de la ayuda de la sintaxis. Ahora la etiqueta. ¿Cómo se llama la etiqueta? La etiqueta se llama LBL rótulo. ¿Sí? LBL rótulo. Y luego le doy punto para que me muestre nuevamente
las propiedades y los métodos de ese objeto. Bueno, más que todo los métodos. Ahora, ¿quiero obtener yo del rótulo texto? No. ¿Quiero modificar el texto de la etiqueta rótulo? Sí. Entonces, tengo que usar el set. Entonces, me dirijo a los set y busco el que quiero usar. Set text, ¿verdad? Ok, define una línea simple de texto de este componente que se desplegará. Si el valor del texto es nulo o la cadena vacía, no se desplegará nada. ¿Ok? Vale, entonces voy a modificar el texto. Le digo, vamos a utilizar setText. Ahora, noten que automáticamente Java interpretó que el texto que hay en la cadena es el que vamos a trasladar o, como decía la compañera, enviar al texto. Envíe texto que cadena. Modifique el texto con lo que hay en cadena. Recuerden que en cadena, ¿qué guardé yo? Lo que el usuario digitó. Ahora en la etiqueta voy a ¿qué? A decirle, mire, cambie la palabra rótulo por lo que contenga la variable cadena. Eso es lo que estoy usando. Entonces noten que el paréntesis ahora ya no queda vacío como el getText, sino que ese text dentro del paréntesis voy a poner yo el valor que hay en cadena. Ahora, si ustedes quieren también agregar texto, pueden hacerlo con comillas. Y yo le puedo poner acá nueva cadena. Y concatenar la variable. Nueva cadena. Dos puntos. Y agregar el valor de texto que tiene esa cadena. ¿Verdad? Y eso es todo. Creo una variable cadena. Obtengo el texto de el campo de texto, lo guardo en cadena y lo paso a la etiqueta. Veamos si funciona. Vale, esto sería el código. Diseño. El diseño no ha cambiado nada. Pero al darle doble clic, ahí aparece el código ya. ¿Ok? Vamos a ejecutar. Está compilando. Ahí tengo ya. Vale. Yo le vamos a poner program 3. Al darle clic acá, va a pasar donde dice roto. Le doy a aceptar. Como es muy pequeño, vamos a agrandar esto. Porque yo agregué que dijera ahí nueva cadena. Vamos, y es más grande la letra. Vamos a ejecutar. Ahí está. Logra. Nueva cadena. Programa 3. ¿Ven? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hacen los métodos? Controlar las propiedades de otros objetos. A través del botón aceptar, yo estoy controlando la propiedad de texto de la etiqueta. Y puedo también obtener de otro objeto sus propiedades.
puedo manipularlas, controlarlas. Entonces, ese es el objetivo o la función que realizan los métodos. Controlar las propiedades de otros objetos. ¿Ven? Yo. Que no va a caer. ¿No? Entonces puse una cadena fija, una cadena de texto fija ahí y otra que va cambiando. Vamos a ver. Vamos a quitar esto que dice nueva cadena. Y lo vamos a ejecutar. Ahí está. ¿Ven? Y así es como yo puedo controlar. Ahí tengo un cuadro de texto, un botón y un valor. Vale, perfecto. Pero eso es un cuadro de texto. ¿Qué pasaría con un número? Ahora, el problema del número es que sigue siendo un texto. ¿Sí? Si fuese un número. Número. ¿Cuál hacer? Ahí tengo el número. ¿Qué debo de hacer yo? Puedo hacerlo directamente desde el getText o hacerlo desde cadena. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Entonces yo le puedo, ¿qué tengo que hacer acá? Ahí me reconoció como dentro del parseo, ¿verdad? Lo que en los paréntesis él va a recibir es un valor de cadena. Ahí yo puedo pasar con un parseo el valor de cadena. Pude haber puesto también todo esta instrucción y ahorrarme una variable, ¿verdad? Entonces aquí iría número, perdón, el número más número. Para no confundir le vamos a poner valor. Ahí. Ejecutamos. Y le vamos a dar. Va. Y ahí tengo ya valor. Pero ustedes dicen, mire, sumemos dos números. Para no estar cambiando las propiedades de cada lo voy a duplicar. Copy. Lo voy a copiar y pegar. Y chance de duplicarlo. Vaya, aquí tengo ya dos cuadros de texto. Miren, cadena y cadena 1. Entonces aquí le voy a cambiar, ya no se va a llamar cadena. A este le vamos a llamar num1.
Aquí le vamos a llamar txt num1. Y a este le vamos a llamar txt num2. Y tengo ya botón aceptar, rótulo. Aquí ya no le vamos a dar aceptar. Este ya no va a decir aceptar. Este texto va a decir sumar. ¿Sí? Sumar. Y aquí ya no va a decir rótulo, sino que va a decir resultado. Va, entonces, ¿qué va a hacer esto? Sumar dos números, el de aquí y el de acá. ¿Sí? Vaya, sé que el primer se llama txt num1 y txt num2. ¿Sí? Voy a minimizar esto. Va, entonces aquí va a cambiarme. Va, aquí yo ya capturo a este, le vamos a poner número 1 y número 2. Ahí tengo yo las dos variables enteras. Vale. El getText de num1 lo capturo en cadena y se lo voy a pasar a número 1. Ahora, lo mismo voy a hacer acá. Puedo utilizar la misma cadena, igual. Para capturar el otro valor. La misma variable cadena, solo que, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí ya no va a ser num1, sino num2. Y el parseo lo voy a realizar a num2. Va, veamos. Variable cadena, no tiene nada. Número 1 y número 2 a 0. Obtener el valor de num1 y lo vamos a guardar en cadena. Luego, parseo eso y ese valor lo guardo en número 1. Luego capturo o obtengo el texto de num2 y lo guardo en cadena. Aquí, al guardarlo nuevamente en cadena, el valor que tenía es sustituido por el nuevo valor. Y luego parseo y lo guardo en num2. ¿Qué es lo que debería de hacer ahora? Debería haber una tercera variable que se llame suma, igual a 0. Entonces, perfectamente, yo puedo ya operar suma igual a número 1 más número 2. Entonces, ya operando, lo único que me tocaría a mí es modificar el texto de la etiqueta y poner acá la suma es y aquí ya no iría número, sino que la variable suma porque es la que contiene ya el resultado. ¿Ven? Entonces, al agregar otro campo de texto, yo vuelvo a usar el getText de ese campo de texto. num2 getText. El ctext es el mismo, pero solo que para sumar dos números, como ya tengo dos cuadros de texto, ¿verdad? Y como les digo, puedo usar la misma variable cadena porque aquí ese valor en el segundo cuadro de texto
sustituye al primer valor. Pero como yo ya lo guardé en la variable 1 al hacer el parseo, ya no tengo problema. Y luego, ¿qué hago? Sumarlo. Ejecutamos. ¿Verdad? Y aquí yo puedo poner ya valores. La suma de 45 y 5 me debe dar 50. La suma es 50. Ahí está ya. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que usé? Nada más los métodos get. Porque es lo que quiero obtener el texto. Eso es lo que más se utiliza en la parte de los campos de texto. Y en las etiquetas que utilizo el setText. ¿Por qué? Porque quiero modificar el texto, ¿verdad? En un principio ese texto tenía la palabra resultado. Al operar, cambia ese texto por el nuevo texto que yo le quiero poner más el resultado. La suma es 91. ¿Ok? Las 8:05. ¿Hay preguntas? ¿Están ahí todavía o se durmieron? Ven que práctico, pero es nada más tener clara la lógica de lo que sería el set y el get. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, voy más a explicar que ahora sí comprendo más el uso del set y el get, porque en el trabajo último que entregamos yo me confundí con eso, Ah, pero vale. ya, ahora sí ya lo entendí. Y lo estaba Perfecto. intentando hacer y le estaba intentando mandar fotos, pero no pude. Ahí la voy a publicar en el foro. Va. Perfecto. Gracias. ¿Los demás? ¿Quedó claro? Se me olvidó decirle al compañero David si quería participar, pero se le arruinó el micrófono cuando entró. Ah, vale. Ok, perfecto. Gracias, David. Bueno, ok, les va a quedar entonces de tarea, ¿verdad? Aquí en la guía ya realiza este ejercicio, ¿verdad? Ahí lo va guiando paso a paso. Aquí ya hace el cálculo de la base y la altura. Por lo menos, hoy, como decía la compañera, ya quedando más claro el uso del get y el set, ¿verdad? Aquí ya no les va a resultar eh, difícil entenderlo por qué se usa set y por qué se usa get, ¿verdad? Entonces, ahí en la guía les va explicando más detalladamente. Aquí está lo del chain variable name, el nombre de los objetos, el botón calcular, ¿verdad? Que es en el action performer. Y ahí está prácticamente lo que yo ya hice, ¿verdad? El parseo, capturar los valores, ¿verdad? Solo que aquí lo hicieron de una vez, miren. Aquí no usaron variable cadena, ¿verdad? Y es válido, pues se puede usar de una vez. Ahí se ahorraron la variable cadena. Y es básicamente lo mismo, miren. Solo que yo usé num1, num2, hice la suma y lo pasé a la etiqueta. Aquí en este caso no usaron una etiqueta, sino un cuadro de texto que también se puede usar. Lo importante es que entendamos la lógica del set y el get, ¿verdad? Tiene el botón cerrar también y ahí queda ya funcionando cómo calcular el área de un triángulo. Ok, les va a quedar de tarea esta aplicación, ya se las voy a habilitar para que les quede de tarea. Solo decirles que ahí queda el enlace a una encuesta, ¿verdad? Ahí queda el enlace a una encuesta para que la realicen, es de la universidad, ¿verdad? Entonces, como primer punto informativo, les queda la encuesta. Les voy a habilitar
para que entreguen eso. Por favor, trabájenlo esta semana. De preferencia que ya lo tengan el día jueves, porque si hay todavía alguna alguna inquietud, la veamos el día jueves, ¿verdad? Algo que todavía no les quede claro, lo veamos el día jueves. Entonces, trabájenlo, por favor. Ok, perfecto. Trabájenlo y lo vemos el día jueves. Cualquier duda que todavía tengan. Vale, va a quedar ahí ya. Vale, les queda habilitada. El espacio, porque es la guía. O sea, la guía que van a trabajar es esta que está acá, ¿verdad? Esta guía, este ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí solo les va a quedar el espacio para que suban el proyecto en sí. ¿Ok? Y el día jueves les habilito las demás. Perfecto, mis estimados. Entonces les agradezco la atención, la puntualidad, ¿verdad? Y nos vemos el día jueves entonces, ¿verdad? Ok, pasen un feliz día. Gracias. Y seguimos en contacto en el WhatsApp. Muchas gracias, ingeniero. Bendiciones. Gracias, bendiciones.